Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en De Mañanazo y aprovechando que estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, pues bueno, yo invité a la doctora Leslie Muñoz como todas las semanas para que platiquemos un poquito de nutrición referente a esta enfermedad que pues es bastante difícil para muchísimas personas, pero pues también hay algunos métodos también para que podamos prevenirla e inclusive los modos de preparación y algunos alimentos que pues podemos evitarlos para tener esta enfermedad. Muy buenos días, antes que nada, bienvenida de Mañanazo como siempre. Muchas gracias, Gustavo, buenos días. Yo quiero que me platique un poquito sobre si existe algún alimento, algunos alimentos o alguna preparación que podamos decir que nos causen cáncer o que puedan ser como que algo fuerte para contraer esta enfermedad. Bueno, básicamente tenemos que hay mucha asociación. Por sí solo un alimento no puede ser la única causa de lo que es una enfermedad, pero sí tenemos que, por ejemplo, de acuerdo a los diferentes tipos de cáncer, hay una asociación específica con alimentos. Por ejemplo, en el cáncer de mama lo asociamos mucho a la ingesta de quesos maduros, digamos los que tienen un mayor proceso en lo que es la conservación y todo eso, y en lo que son en lácteos. No es algo que se haya comprobado al 100% de que todas las personas que consuman esos alimentos van a desarrollar un cáncer. Se asocia principalmente a un consumo excesivo en ese tipo de alimentos. En el caso del cáncer gástrico, por ejemplo, tenemos más asociación con alimentos ahumados, ¿sí? Sobre todo los que están procesados, específicamente embutidos. Como jamón. Pero exactamente. Que son así, ¿cómo le dicen? El serrano. Exactamente. O que tienen un proceso de ahumado, ¿no? También, ¿no? Que están durante más tiempo en lo que es en la conservación y también hacia lo que es cierto tipo de lo que son de procesos de lo que es la cocción de alimentos, sí. Por ejemplo, cuando se hace la cocción con carbón. Entonces el momento de que la carne asada, por decirlo, que es algo muy común, ese proceso de cocción hace que se transforme, que se modifique lo que es cierto tipo de nutrientes de lo que es esa carne, y eso es lo que tiende a predisponer hacia lo que es el cáncer gástrico, ¿no? Y en el cáncer de colon, pues específicamente ahí interviene más bien deficiencia o que carece, que esa nutrición carece o esa alimentación carece de ciertos alimentos, sobre todo en fibra, ¿no? O sea, inclusive se puede ser por falta de... Exactamente. Perfecto. Exactamente. Una de las cosas, yo mencionaba mucho lo de la preparación porque hay un como que mito urbano igual que se maneja sobre el microondas. ¿Qué tanto tiene que ver el microondas? Inclusive los platos de plástico nos mencionan que dicen, si comes mucho de eso te va a dar cáncer. ¿Y qué tanto influye en eso, en la comida? Prácticamente también son factores. Ahí se consideran más bien como factores que pueden asociarse a lo que es a la presencia del cáncer. Sin embargo, tampoco se ha comprobado al 100%, pero sí sabemos nosotros que, por ejemplo, utilizar lo que es unicel y someterlo a lo que es el microondas, o todavía hay más cambio en lo que son en las partículas, y sí hay, digamos, liberación de ciertas cuestiones químicas, ¿no? Que pueden llegar a ocasionar mutaciones o modificaciones a nivel celular, y que obviamente si es una persona que ya tiene una predisposición hacia lo que es ese cáncer, que cuestiones alimenticias, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, se realizan de manera frecuente, o sea, el consumo de quesos maduros, de lácteos o lo que son las carnes que se cocción y todo ese tipo de cosas, obviamente el que le añadas ese tipo de factores, o sea, el uso, sobre todo el uso indiscriminado, o sea, la gente que... A cada rato exacto, ¿no? De repente, ya ves que, por ejemplo, las verduras, ¿no? Sí. O sea, es tan sencillo como ponerlas a cocer en la estufa. No pasa nada. Pero en el micro también las puedes preparar. Sí. Puedes descongelar alimentos, puedes también someterlos a cocción. O sea, cuando es un uso indiscriminado. Cuando la gente es flojita, no prepara sus alimentos como debe de ser, puede pasar ese tipo de cosas. Que no le preparen en el microondas, no caliente su comida en el microondas, evítese la pena. Otra cosa, tenemos dos tipos de personas, quiero dividir esto, lo de la alimentación. Las personas que ya tienen la enfermedad, ¿qué nos recomiendas o qué tipos de alimentos nos recomiendas para las personas que tienen cáncer? Que a lo mejor, obviamente yo no puedo decirte que lo va a curar la alimentación porque es muy difícil, pero sí que te ayuden. ¿Cuáles podrían ser esos alimentos? Bueno, ahí principalmente lo primero que se tiene que establecer es el tipo de dieta que se le va a dar a ese paciente. Sí. Obviamente que va a variar dependiendo de la localización de ese cáncer. Digo, cuando todavía está limitado a una zona, ¿no? O sea, cuando todavía no hay lo que conocemos como metástasis o diseminación, ¿no? Entonces, obviamente, por lo general se requieren dietas blandas, se denominan, que son
sin irritantes, sin condimentos, no tanto es consistencia, o sea, cuando hablamos de blanda nos referimos más bien a que sea de fácil digestión y prácticamente exenta de alimentos que intensifiquen molestias o secreción gástrica y todo eso, ¿no? Que sean de fácil digestión, ¿como cuáles? Por ejemplo, lo que es los alimentos que están en la cocción son asados, horneados, Pollito, exactamente, las carnes principalmente que sean blancas, o sea, pollo, pescado, evitar carnes rojas, o sea, cuestiones por el estilo. Digo, cuando la persona tiene la capacidad de la masticación y hay la tolerancia también, ¿no? Y la deglución también, porque sabemos nosotros que el cáncer puede ir desde boca a cualquier parte del tubo digestivo, independientemente de los órganos adyacentes, ¿no? Entonces, ya específicamente te digo, si lo toleras, ¿qué? Porque si no, entonces a lo mejor tenemos que utilizar en algún momento una dieta líquida, aquella que pues básicamente no hay alimentos sólidos, sino que es prácticamente jugos y todo. O sea, va a depender del paciente, ¿no? ¿Para qué tipo de cáncer se maneja la dieta Por lo líquida? general, cuando hay afección, una afección, digamos, muy intensa en tubo digestivo, que de hecho, pues prácticamente la digestión es lo que más afecta, o lo que es el proceso de esa digestión, entonces cuando por lo general utilizamos ese tipo, ¿no? También cuando es cáncer, por ejemplo, a nivel de lo que es en garganta, esófago, todo eso, por lo general puede llegar a tener que utilizarse esa. A diferencia, por ejemplo, cuando el paciente no tolera, o sea, cuando el tubo digestivo del paciente prácticamente está sin poder ser utilizado, ya entonces se utilizan ya alimentación que le llamamos nosotros artificial o parenteral, o sea, ya es a través de lo que es pues de una vena, exactamente, o cuando todavía el tubo digestivo está de cierta manera en condiciones, pero no se puede masticar o algo así, podemos utilizar sondas y entonces ahí es una nutrición enteral. O sea, va a depender del paciente. Y el tipo de... Y exacto. Ahora, en cuestión de alimentos, o sea, ya una vez que la persona, digamos, ya tiene un diagnóstico en sí de cáncer, no solamente es, digamos, que quite esto o que consuma más de esto, ¿no? Más bien podríamos nosotros enfocarnos más hacia lo que es la prevención, o sea, que eso es muy importante. Por ejemplo, sí hay muchos alimentos que tienen la propiedad de anticancerígenos. Entre ellos tenemos lo que es el brócoli, o sea que es uno de los principales alimentos que tienen esa propiedad, ¿no? Claro, tampoco quiere decir que si te comes 5 kilos de brócoli, no me va a pasar nada, claro, y no exentos. Cuidas los otros factores o evitas los otros factores, no. Y no obstante que ahorita en la actualidad, por todo, cualquier cosita, ya estamos expuestos a muchísimo de este tipo de cosas. Y así como el brócoli, ¿cuáles otros serían algunos de los alimentos que nos podrían beneficiar y disminuir la probabilidad de contraer el cáncer? Frutos rojos, todo lo que pertenece al grupo de lo que son fresas, frambuesas, todo lo que son arándanos, todos los frutos rojos también van a tener ese beneficio. En cuestiones, por ejemplo, de repente pueden encontrar ustedes que a la guanábana, que es aquí conocida en la región, se le atribuye mucho lo que es la propiedad anticancerígena, ¿no? Tampoco, o sea, te digo todo, prácticamente un alimento, o sea, no vamos a encontrar un alimento que te diga, esto te va a ocasionar, o sea, si comes pera te ocasiona cáncer, o si comes pera te quita el cáncer, no te va a dar, ¿no? Pero sí hay unos que por sus características nutrimentales pueden tener esa propiedad anticancerígena. Perfecto. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a los que lo que pueden consumir durante la enfermedad o lo que se les recomienda y algunos para evitar y disminuir la probabilidad de contraer el cáncer. Pues bueno, yo le agradezco muchísimo por haber venido el día de hoy a platicar un poquito de cáncer y pues bueno, nos vemos la próxima semana, pero continuamos con muchísimo más aquí en su programa de Mañanazo.